Vamos a dejar que los niños se vayan a su clase. Yo no sé quién es la hermanita o hermano encargado en esta. Ah, ya está, hermana Gloria, ya lista. Sí, bueno, bienvenidos todos entonces a la casa del Señor. Solo quiero pedirle antes de que empecemos que se acerque un poquito. Aquí hay lugares desocupados. Véngase, acérquese, no tenga miedo. Véngase, eso es. Ahí está, ya los hermanos de la última se movieron para acá y los de la otra se mueven una más para adelante. Ah, bueno, sí. Yo me pregunto a veces, hermano, con respecto a esto, ¿y será que cuando vayamos a entrar al cielo también vamos a querer ser los últimos y a decir, no, Señor, yo no quiero, yo aquí atrás está bueno? Yo le he puesto que cuando el Señor venga y queramos ir, entonces vamos a correr para estar al frente, pero bueno, así es. Pero qué bueno, hermano, qué bueno es el Señor. Amén. Bueno, entonces vamos a dar inicio en esta mañana a la enseñanza que el Señor tiene para nosotros. Quiero invitarle a que cierre sus ojos ahí donde está y le roguemos al Señor que sea Él el que nos hable por medio de su palabra y que sea Él hablando a nuestro corazón para que todo aquello que ha estado estorbándonos o ha estado impidiéndonos acercarnos delante de Él, pues Él por medio de su palabra lo elimine. Amén. Padre que estás en los cielos, yo te doy gracias, Señor, nuevamente porque nos permites reunirnos, Señor, estar en este lugar, Padre, para bendecir, para exaltar tu bendito nombre. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio, Señor, de alabarte, de adorarte, Señor. Y ahora, Padre Celestial, te rogamos que tú, Señor, en tu bendita voluntad y por tu gracia, Señor, hables a nuestra vida, Señor, que tú envíes tu palabra, Señor, a nuestro corazón, Señor. Que sea tu palabra hoy, Señor, la que nos haga entender el propósito, Señor, por el cual tú nos has traído, Señor, tú nos tienes, Señor, el propósito por el cual tú nos has llamado, Señor. Gracias, bendito Dios, Señor, porque de una manera u otra, Señor, tú has hablado a nuestra vida, Señor, y lo seguirás haciendo, Señor, hasta que nosotros todos, Señor, podamos llegar a la estatura, Señor, del varón perfecto, para que podamos, Señor, dar la medida, Señor, que tú estás esperando de nosotros. En esta mañana, Señor, yo te ruego que tú envíes tu palabra poderosa, Señor, que tú hables al corazón de cada uno, Señor, y que sea tu palabra, Señor, trabajando, Señor, tu Espíritu Santo, redarguyendo en cada corazón. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia, Señor, para cada uno de nosotros. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, quiero en esta mañana entonces, hermano, compartirle a usted algo que el Señor ponía en mi corazón. Le decía a los hermanos el día viernes, me parece que Dios envía su palabra a nosotros, hermano, muchas veces a tiempo, gracias a Dios, y muchas veces fuera de tiempo, de tal manera que a veces decimos nosotros, si eso me lo hubieran enseñado a mí hace como unos 10, 15 años, yo tal vez no hubiera hecho las cosas que yo hago. Y a veces el Señor también, antes de que vayamos a hacer algo, el Señor nos habla y te dice, mira, mejor no hagas ahí, mejor busca acá. Y gracias a Dios, pero de todas maneras, Él siempre nos habla. Y Él usa diferentes maneras como hablarnos a nosotros. Yo no sé cómo el Señor a usted le ha hablado, si el Señor por medio de su espíritu le hace. Mire, muchas veces decimos nosotros, yo tengo una corazonada, decimos. Y no son corazonadas, hermano. Ese es el Espíritu Santo de Dios que le está diciendo, ¿sabes qué? Detente, no hagas eso. Mucha gente es así lo dice. Yo tengo una corazonada que como que no están bien las cosas. No es su corazón, es el Espíritu Santo que le está diciendo así no es. Bueno, esa podría ser una manera como Dios le hable. Otra manera, hermano, es que Dios audiblemente le hable. Dios le hable por medio de la palabra. Cuando a veces usted se sienta a leer, usted lee y dice, wow, de veras que eso así es.
pero también muchas veces necesitamos acercarnos a la casa de Dios para que por medio de la enseñanza el Señor también nos haga entender las cosas. ¿Saben por qué le digo esto? Porque yo sé que muchos de los que estamos acá, si no la mayoría, hemos leído la Biblia. De alguna manera usted ha pasado por algunos versículos, la ha leído y a veces como que no le hayamos sentido, como que la cosa no le entendemos, hermano, y entonces es necesario que nos acerquemos a la casa del Señor para que entonces podamos compartir y que podamos enseñar. Le digo esto porque el día viernes, anteriormente estudiando yo le decía al Señor durante la semana que puedo compartir el día viernes. Y entonces el Señor me mostraba unos versículos de la Biblia que yo ya los había leído de ratos, y yo sé que muchos de ustedes lo han leído, pero cuando realmente le ponemos el lente, decía hermano Marcos una vez, cuando usted le acerca, le hace el zoom a ese versículo, usted dice en realidad no es solo eso, sino que hay otras cosas que nosotros necesitamos aprender. Y así es como el Señor va dando y así es como el Señor nos va enseñando. Yo sé que todos han leído, yo le voy a mostrar unos versículos luego, la Biblia, y que de alguna manera hemos tenido un concepto, hemos tenido una idea de lo que eso significa. Pero también es necesario que muchas veces se nos repita y que otra persona le dé a usted la perspectiva de cómo ve las cosas. Le digo esto porque todos los que estamos aquí somos entendidos. Y yo sé que usted cuando lee la Biblia usted le entiende. Pero usted tiene una perspectiva de las cosas y yo tengo otra perspectiva. Entonces, cuando usted lee algo, un libro, y yo leo el mismo libro, yo podré tener una diferente perspectiva de la que usted vio. Y qué bonito es que nos sentemos entonces y usted me comparta lo que usted vio y yo le comparta. Entonces, uno de los dos va a tener que decir, wow, de veras, eso está bueno porque yo así no lo había visto. Pero es cierto. Y yo puedo decir, wow, qué lindo, porque yo tampoco había visto lo que usted vio y qué bonito. ¿Verdad? Pues no se trata de que aquí vayamos a tener un tipo de discusión, porque realmente la Biblia no es para discusión, no es para discutirla, simplemente que para que demos a entender los puntos de vista y que podamos de alguna manera tener una mejor lucidez de lo que Dios está tratando de transmitirnos. Entonces, el día viernes, hermano, yo empecé hablando con los hermanos y hablábamos acerca de esto, entrando en el reino de Dios. Usted se recuerda que le decía a los hermanos, y yo quiero hacer una pequeña introducción de esto. Decía Juan el Bautista cuando empezó a predicar, decía, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y usted ha leído esos versículos, usted sabe que esa era la predicación de Pablo, de Juan el Bautista, que donde quiera que Juan iba, eso predicaba. Ya toda la gente sabía que él era el que estaba hablando, porque solo hablaba del arrepentimiento, de la conversión y que el reino de los cielos se acercaba. Entonces, muchos hemos logrado captar esto. Mire, hemos entendido lo que es la conversión, hemos entendido lo que es el arrepentimiento. El convertirnos, hermano, es nosotros aceptar que hemos fallado y venir y reconocer que Dios es nuestro Salvador. Hubo una conversión, nos convertimos de algo. El arrepentimiento, así en breves palabras, el arrepentimiento viene de la palabra metanoea, que quiere decir un cambio de caminar. Entonces, cuando hay un cambio de pensar, entonces yo le explicaba a la iglesia, hermano, acerca del arrepentimiento, que una persona arrepentida primero cambia aquí para después cambiar su caminar. De acuerdo a como nosotros pensemos, eso vamos a hacer. Entonces, un arrepentimiento quiere decir un cambio de 360 grados en nuestra manera de pensar. Cuando tu manera de pensar cambia, entonces tú vas a cambiar tu manera de caminar. Eso es un arrepentimiento. Pero entonces la otra parte de la predicación de Juan el Bautista, si Juan el Bautista en aquel entonces hubiera tenido la oportunidad de usar una computadora y poder hacer su PowerPoint, él hubiera hecho 3 puntos. Bueno, primero vamos a hablar acerca de la conversión, punto. Entonces hablemos de la conversión. Luego vamos a hablar acerca del arrepentimiento, punto. Y el tercer punto del cual él hablaba era acerca del reino de los cielos, el reino de Dios.
Y entonces eran tres cosas importantes porque la gente necesitaba entender que para poder entrar, para poder llegar al punto número 3, primero tenían que pasar por el punto 1 y el punto 2. Se lo estoy poniendo de esa manera para que podamos entender. Y eso era la predicación de él. Entonces luego viene Jesús, hermano, empieza su ministerio y entonces también empieza a hablarle a los discípulos y les empieza a predicar lo mismo que Juan el Bautista predicaba: convertidos y arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y eso era lo que la predicación de ellos. Y entonces, pensando en esto, yo leía estos versículos de Juan capítulo 3 y versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bueno, punto. En ese pasaje, hermano, nosotros sabemos que Jesús estaba tratando con un hombre estudiado, un hombre que sabía, un hombre que había leído como nosotros. Leía la Biblia, él la veía, pero él no entendía cómo era posible que una persona pudiera entrar en el reino de Dios. ¿Cómo? Y entonces él decía: bueno, pero si están hablando acerca del reino de Dios, ¿cómo le voy a hacer? Le estoy hablando de Nicodemo. ¿Cómo le vamos a hacer? Y entonces dice que de noche se acercó a Jesús para que nadie lo viera, porque era un fariseo, hermano, y nadie lo viera. Se fue de noche a buscar a Jesús y le dijo: mira, Jesús, explícame cómo está esto. Yo he leído la Biblia, yo sé lo que se dice, yo sé lo que está escrito, pero yo no entiendo cómo es posible. Y entonces Jesús le tiene que decir, le dice: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí le dio la primera clave. Entonces tenía que haber un nuevo nacimiento para que él entonces pudiera ver el reino de Dios. Si no había un nuevo nacimiento, entonces no iba a poder ver el reino de Dios. Entonces lo más difícil era: ahora, ¿cómo le hago? ¿Cómo vamos a nacer de nuevo? Y el Señor le tiene que explicar a Nicodemo, hermano, esa historia, y usted se la sabe. Y por eso le decía, a veces es necesario que lo enseñemos, porque posiblemente no lo logramos captar. Nicodemo no era una persona, ¿cómo le diré yo? No era una persona que desconocía. Nicodemo, hermano, era una persona que había estudiado, que de alguna manera en sus escapaditas que se hacía por ahí, porque era un discípulo en secreto, era un discípulo en secreto de Jesús. En sus escapaditas yo me imagino que él se iba a poner sus CDs o sus DVDs a escuchar a Jesús, ¿verdad? Para ver que Jesús estaba hablando, porque cuidado, lo oían los demás. Entonces él se enteraba de las prédicas de Jesús, él se enteraba de los discipulados que Jesús hacía, él se enteraba de los milagros que Jesús hacía, pero habían cosas que él todavía no entendía. Habían cosas que él leía y no entendía. Entonces fue necesario que viniera donde Jesús y le tendría que decir: mira, ¿cómo le voy a hacer yo? Y usted se recuerda que le dice, él decía: ¿cómo le voy a hacer yo para poder entrar en el vientre de mi madre otra vez? Entonces, realmente no estaba captando lo que Jesús le estaba diciendo. Gracias a Dios, hoy usted y yo entendemos que no es necesario entrar otra vez en el vientre de nuestra madre, porque ¿cómo va a ser eso? Pero entendemos entonces que tiene que haber un nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es, hermano, a través de una conversión y un arrepentimiento. Esas son cosas claves. Entonces, pero lo primero que le dijo es que para poder ver el reino de Dios necesitaban nacer de nuevo. Versículos que usted ya conoce. Luego en el versículo 5 le dice, Jesús le respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bueno, entonces aquí ya le tuvo que aclarar Jesús que lo que él necesitaba entonces era un bautismo. Ya no solamente necesitaba reconocer al Señor como su Salvador, sino que ahora también necesitaba un bautismo. Y entonces en el bautismo le dijo: cuando tú naces de nuevo, o sea, una conversión, tú vas a ver. Pero una cosa es ver y otra cosa es entrar. Entonces Jesús le dijo: bueno, primero tú necesitas ver. Cuando tú ya te conviertas al Señor, cuando ya haya una conversión, entonces podrás ver, pero no puedes entrar. Ahora, ¿cómo le hago para entrar? Esa sería la próxima pregunta.
Entonces Jesús le explica y le dice, para poder entrar, entonces tú necesitas un bautismo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces mire las claves que Jesús estaba poniendo. Ver y entrar. Primero lo ves y luego entras. Ah, hermano, gracias porque usted me lo está diciendo. Eso ya lo sabía. Sí, sí. Mire, ¿cuántos de aquí no son bautizados? No son bautizados en agua. Porque aquí le estaba hablando de un bautismo en agua y un bautismo en Espíritu Santo. Pues solo las niñas acá. Pero la mayoría entonces usted me va a decir, ah, gloria a Dios, porque entonces yo ya puedo entrar. Ah, bueno. Te va a decir, si la Biblia dice, a Nicodemo le dijeron que era el bautismo. Y mire, hermano, eso es, eso es lo que Jesús le explicó a Nicodemo, pero no es solamente eso. ¿Cómo se lo explico? Cuando usted, la mayoría, bueno, no la mayoría, excepto las niñas que están acá, Caleb, que nació acá, pero en todos nosotros nos naturalizamos canadienses. O alguien aquí todavía que no sea canadiense. ¿Ustedes son canadienses ya? Ah, bueno. Todavía no te has hecho canadiense. Ya tenés tu pasaporte. Ah, bueno, mire, pues entonces, ¿cómo le explico esto? ¿Cómo le explico esto? Antes de poder usted optar para la ciudadanía, usted tenía que cumplir unos requisitos, ¿verdad? Y ahí le pusieron los requisitos, tenía que estar tantos días en el país, hacer esto, hubo una serie de requisitos. Pero usted no era ciudadano solo con el hecho de llenar una aplicación, ¿o sí? No, ¿verdad que no? Nosotros no nos hicimos ciudadanos solo porque llenamos la aplicación. Usted tuvo que cumplir un requisito. Aparte que se tuvo que presentar a hacerse un examen. Si ganaba el examen y todavía quedaba pendiente porque no le daban el resultado ahí, entonces ya le llamaban y le decían, ahora sí usted se hace ciudadano. Le llamaban para una cita donde ya era la ceremonia para hacerlo. Jesús le dijo, la aplicación es primero una conversión, luego un bautismo. Esa es la aplicación para poder entrar, pero no es eso todo. Tú necesitas cumplir una serie de requisitos para poder entrar. Porque mucha gente hoy se quedó que, porque como ya vio, o sea, a Nicodemo le dijeron que con el bautismo ahora yo todos vamos a entrar. No, no como que todos vamos a entrar. No, hermano, aquí todavía hay que analizar algunas cosas. Hay que analizar. Porque entonces yo me topaba con un versículo cuando Jesús le habla a sus discípulos, hermano, y le habla de un joven rico. Y le está diciendo al joven rico, usted se recuerda que le dice, mira, yo ya he vendido todas mis propiedades, yo ya he cumplido todos los mandamientos, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, yo leo las escrituras. Era un hombre consagrado que conocía, pero cuando Jesús le viene a decir, porque la pregunta de él es, ¿y cómo puedo heredar la vida eterna? En pocas palabras, ¿cómo puedo yo entrar en el reino de los cielos? ¿Cómo puedo entrar en el reino de Dios? Entonces Jesús viene y le dice, mira, vende todas sus propiedades y dáselo a los pobres. Yo cuando es que hablo de esto, mi mente se pone a volar. Yo imagino la cara que ha haber puesto el hombre ese, ¿verdad? El pobre joven. Y entonces ya no le dijo nada más a Jesús. ¿Sabe qué hizo nada más? Agarró, se dio la vuelta y se fue. Y se fue. Solo se dio la vuelta. Se acabó la conversación. Ay, se le fue el gozo al hermanito porque le tocaron la cartera. Pero aquí no hay de esos. Pero bueno, hermano, ese fue el problema de este joven. Mire, él lo tenía todo. Había leído las escrituras, había cumplido los mandamientos, no matarás, no hurtarás, hermano, los mandamientos él se los sabía, él sabía perfectamente, pero la pregunta era, eso no me es suficiente, yo necesito entrar en el reino de Dios. ¿Cómo voy a entrar en el reino de Dios? Muy bien, le dijo Jesús, véndelo todo. Porque Jesús escudriñó su corazón y el problema del hombre estaba en la bolsa. Que media vez le tocaran la billetera, él se iba. Y entonces Jesús le dijo, vende todo y te vas. Y se fue muy triste, dice la Biblia.
Entonces Jesús le dijo, tomó ese ejemplo que había pasado para enseñarle a sus discípulos, porque ahí estaban los discípulos. Y le dice a los discípulos, ¿ya vieron? Qué difícil es que alguien entre en el reino de los, que un rico entre en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Qué difícil es. Porque entonces me dio a entender a mí algo, que para poder entrar en el reino de Dios hay cosas que nosotros debemos dejar. Sus discípulos le dijeron, en Lucas capítulo 18, le dijeron, mira Señor, pero gracias a Dios, narrando la misma historia en Lucas, que Lucas fue el que indagó un poco más acerca de esto. Y Lucas narra la misma historia, pero Lucas añade otras cosas. Y entonces Lucas le dice, en Lucas los discípulos le dicen, gracias Señor, porque mira, nosotros hemos dejado todo, dejamos a nuestros padres, dejamos nuestros trabajos. Y era cierto, sus discípulos habían estado dispuestos a dejarlo todo. Tenían buenos trabajos. Y lo dejaron todo por seguir a Jesús. Y entonces Jesús le dijo, bueno, le dijo, nadie que haya dejado padre y madre por seguirme se va a quedar sin su recompensa. Lo que para el hombre parece imposible, para Dios es posible. Ahí terminó Jesús la enseñanza. ¿Se dieron cuenta? Porque aparte de decirle que era difícil que alguien entrara, que un rico entrara en el reino de los cielos, decía que era más fácil meter un camello en el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Imagínense cómo va a meter usted un camello en el ojo de una aguja. Es imposible. Pero entonces Jesús le dice, lo que para el hombre parece imposible, para Dios es imposible. Entonces ahí ya le dio la clave. Entonces, ¿cuántos quieren entrar en el reino de Dios? Yo quiero entrar en el reino de Dios. Entonces, no basta, decía el hermanito Juan Carlos Alvarado, no basta solo con bautizarse, no basta solo con convertirse, es necesario dejar algunas cosas. Bueno, entonces, déjeme mostrarle este otro versículo. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Quiénes no se saben ese versículo? Mire, hermano, ese ya se nos volvió a nosotros hasta un adagio, algo que de la punta de la, busca primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por ahí. Pero le hacemos énfasis a las demás cosas vendrán por añadidura, porque a quien no le gusta que las demás cosas le vengan por añadidura. Pero aquí está diciendo, primero busquen el reino de Dios. Entonces, ¿sabe qué necesita la iglesia? Tener una búsqueda. Que ciertamente Jesús le estaba hablando a sus discípulos y les dice, difícil es, pero entonces lo que está diciendo ahora es, necesitamos que haya búsqueda. Primero buscad. Que entonces alguien, hermano, que anhela entrar en el reino de Dios debe de estar en una búsqueda constante. Debe de estar anhelando siempre cómo le voy a entrar. Mire, yo me pongo a pensar, y perdone que se lo repita, en este Nicodemo. Él sabía, pero él tenía aquella espinita de que cómo le voy a hacer para entrar en el reino de Dios. Yo ya me bauticé, yo ya he leído, yo ya hice esto, pero él, su espíritu le estaba diciendo, no basta solo con eso, Nicodemo, necesitas hacer una serie de cosas más. Porque hoy muchos cristianos se conformó, hermano, y dicen y agarran lo que el Señor le habló a Nicodemo y dice, con eso basta. No basta solo con eso. Aquí está diciendo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces tiene que haber prioridad, que en nuestra vida, nuestra prioridad sea buscar el reino de Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas os serán añadidas. Entonces necesitamos buscar. ¿Cómo busca usted? Yo le decía a mis hijos hoy, estaban sentados en la mesa comiendo y le digo, ¿alguien vio mi cincho? Yo no lo tomé, me dijo uno. Es que yo no te pregunté si tomaste mi cincho, yo te estoy preguntando que si viste mi cincho. Ni siquiera lo habían buscado y estaban ellos echándose las culpas quién lo había tomado. ¿Será que así buscamos nosotros? O usted le dice a su hijo, mire, mira, anda a buscar, y solo llegan al cuarto, a la puerta, miran, no está aquí. Solo mis hijos son así, pues voy a perdonar que
Solo mis hijos, los suyos sí buscan. Pero yo me pregunto, ¿será que así buscamos el reino de Dios nosotros? ¿Será que la gente sabe lo que es el reino de Dios? ¿Será que la gente entendió que no vamos a poder entrar en el reino de Dios si no cumplimos una serie de cosas? Porque una cosa es verlo. Usted puede ver el reino de Dios. El que se convierte al Señor puede ver el reino de Dios. Pero una cosa es que lo mire y otra cosa es que entre. Entonces hay que tener búsqueda constante del reino de Dios. Bueno, en Marcos capítulo 10 y versículo 24 dice, y los discípulos, esa es la historia del joven rico, y los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondiendo de nuevo les dijo, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Qué difícil es entrar en el reino de Dios. Entonces esto fue lo que estábamos platicando el día viernes. Ya los discípulos se habían dado cuenta y se asombraron con las palabras que Jesús les dijo. Y entonces les tiene que decir Jesús mismo les dijo, miren jóvenes, es difícil entrar en el reino de Dios. O sea, no es nada fácil. Solo voy al bautismo, Señor, y ya estuvo. No, no es nada más. Es difícil entrar en el reino de Dios. Pero lo que para el hombre parece imposible, para Dios es posible. Eso es lo que terminó diciendo Lucas. Y entonces, viendo esto, ya ve este versículo de Marcos capítulo 2 y versículo 34. Y viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba en preguntarle algo. Bueno, mire, este versículo de Lucas habla acerca de un fariseo. Perdón, de Marcos. Habla de un fariseo. Ese fariseo le empieza a hablar acerca de cuáles eran los 3 mandamientos. Él le habla acerca de los mandamientos y entonces él le dice, maestro, explícame entonces cómo es que están los mandamientos. Y entonces viene Jesús y le empieza a explicar los mandamientos. Y el hombre de fariseo conocía. Ah, así es, Señor, eso es. Y entonces usted puede leerlo en su casa. Pero lo que me llama la atención es que le dijo acá, él dice, Jesús él había, porque había respondido bien, le dijo, ¿sabes qué? No estás lejos, como quien dice, está caliente, caliente, caliente. Y a usted ha jugado ese juego que le dicen a uno, está tibio, está frío, está tibio, está frío. De repente, caliente, 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 porque ya lo iba a encontrar. Y Jesús le tiene que decir, estás cerca, no estás muy lejos del reino de Dios. Porque había respondido bien. En pocas palabras, era un hombre que tenía conocimiento acerca de los mandamientos. Era un hombre que sabía acerca de los mandamientos de Dios. Hablaba acerca de amor al prójimo. Lo primero le dijo, amar al Señor. Ese es el primer mandamiento. Y luego le estaba diciendo de amar al prójimo, hermano. Y el hombre había respondido de una manera que Jesús se había asombrado. Y entonces le tiene que decir, no estás lejos. Pero no basta solo con saber entonces. Mire lo que le estoy llevando ahora, pues, porque entonces no basta solo con bautizarse. Eso le dijeron entonces a Nicodemo. No basta solo con saber, le están diciendo a este fariseo. Y Nicodemo era otro fariseo. Porque había respondido bien, o sea, sabía, no bastaba solo con eso. Eso lo que te hace es que te acerca al reino de Dios, pero no te va a dar la opción para poder entrar. Y entonces en Hechos 2:37 al 39 dice, al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos. La pregunta era, hermanos, ¿qué debemos hacer? Esta fue la primera prédica de Pedro.
Y Pedro se para, hermano, en aquel momento cuando cayó el derramamiento del Espíritu Santo y empieza a hablarle a la gente, y habían visto algo que nunca antes se había dado, y entonces Pedro les empieza a hablar y les empieza a decir: arrepentíos y convertíos, bautícense. Y les empezó a predicar Pedro. Y la pregunta de todos los que estaban ahí era: entonces, ¿qué debemos hacer? La gente cuando oye una predicación, hermano, cuando oye la palabra de Dios, a veces prefiere quedarse con la duda que detener, hermano, y preguntar: pero ¿qué debemos hacer? Aquellos hombres estaban, hermano, presenciando algo que nunca se había dado, algo que en la historia nunca había pasado. Dice que el Espíritu Santo había caído sobre ellos, hablaban diferentes lenguas, pero había posado sobre ellos y como que eran llamas de fuego sobre sus cabezas. Imagínese usted parado viendo lo que estaba sucediendo. ¿Qué hubiera pensado usted? Eso era algo, era un espectáculo, hermano. Pero aquellos hombres querían ser parte de eso. Y Pedro se tiene que parar al frente y explicarles y decirle: mira, hermano, aquí lo que pasó no es que estos estén borrachos, aquí lo que pasó es que hubo un derramamiento del Espíritu Santo. Y entonces ellos empezaron a interesarse, ellos querían saber más, pero la pregunta tuvieron que detener: mire, Pedro, por favor, deténgase en la predicación, díganos qué debemos hacer. Porque no se trata de oír una predicación, hermano, y nos vamos a la casa y allá: pero yo no entendí esto. Mire, eso es como cuando usted va a la escuela y usted no entendió al maestro y se vaya a la hora del examen: mire, pero yo no entendí. El maestro le va a decir: ¿por qué no me preguntó? Porque a veces así nos vamos a la casa, no entendemos. Y a mí me pasa, hermano, yo a veces oigo cosas y yo no entiendo, y entonces yo tengo que volver a escuchar, a veces tengo que preguntar porque yo no entiendo, pero nadie, hermano, está exento a hacer preguntas. Yo por eso le digo a los hermanos: vengan los días martes, vengan los días viernes, los sábados que tenemos discipulado, y preguntemos, y para eso es. Porque es necesario que la gente entienda. Ellos que estaban oyendo la predicación en el tiempo le preguntan a Pedro: Pedro y hermanos, por favor, díganos qué debemos hacer. ¿Qué debemos hacer nosotros? Y entonces, hermano, cuando usted sigue leyendo en el versículo 39, Pedro le respondió: bueno, ¿ustedes quieren participar de esto que acaban de ver? Sí, queremos participar. Muy bien. Entonces les dice: conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados y así reciban el don del Espíritu Santo, porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos y a todos aquellos que están lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios quiera llamar. Pero ¿sabe qué hubo en ellos? Hubo un deseo de querer ser partícipe de eso. Y ese mismo deseo les hizo hacerle la pregunta a Pedro: Pedro, ¿qué debemos hacer, Pedro? Entonces ya estaba más fácil la cosa. ¿Qué debemos hacer? Conviértanse y bautícense para que sean perdonados todos sus pecados. Y eso que ustedes vieron no solamente es para ustedes, sino también para sus hijos. Eso es. Ok, gloria a Dios. Pues entonces 3,000 almas se convirtieron ese día. O sea que habían 3,000 corazones que cuando vieron algo como lo que estaba pasando, dijeron: yo quiero participar de eso. Entonces, mire, hermano, cuando usted oye una predicación, usted oye algo y no entiende, pregunte, por favor. Vamos a preguntar, anótelo usted anota, ya le voy a preguntar al pastor después, o venimos los martes: mire, pastor, fíjese que lo que usted predicó el domingo, yo como que no lo agarré, entonces, hermano, para eso estamos. Si no, ¿cómo vamos a aprender? Pero aquellos hombres querían saber cuáles son los requisitos para que yo pueda participar de lo que acaba de pasar. Había un interés y un deseo en estos hermanos en saber y en ser partícipe de esa bendición. El reino de Dios igual. Busquen primeramente el reino de Dios y su vida. Sí, pero ¿cómo vamos a entrar en el reino de Dios?
La pregunta es, muy bien, hermano, mire, usted ya se fue por todos lados, ya le dio vuelta al asunto, díganos cómo debemos entrar en el reino de Dios. Yo no sé si esa es su pregunta ahorita, ¿verdad? Usted va a decir, este hermano tanto que habla, mejor que nos diga de una vez qué es lo que tenemos que hacer para que entonces lo vamos a hacer. Yo estoy preguntando, bueno, ya, no, yo no sé si a usted le pasa que a veces oímos gente, hermano, no en las predicaciones, pero dando un tema cualquiera y le da vuelta al asunto y le da vuelta. Mejor que vaya al punto y que nos diga de una vez para que así de una vez o nos deja tiesos, hermano, y nos vamos a la casa o pues le buscamos más al asunto, ¿verdad? En frío duele menos. Entonces, ¿quiere saber usted qué debe hacer? Ay, ¿cuántos quieren saber qué debemos hacer para entrar en el reino de Dios? A mí me interesa. ¿Sabe qué? A mí me interesa que usted sepa, ¿sabe? Porque cuando el Señor venga, yo pueda pasar con ustedes y verlos pasar allá a ustedes. Ah, ahí va aquel, gloria a Dios, porque ahí va. Vaya que me puso atención el día domingo cuando yo le estaba explicando de esto. Pero que yo no lo voy a decir, ¿y dónde? Entonces no entendieron. Es que pasó, no están aquí en la fila. Porque sabe, y mire hermano, esto es cierto. A nosotros los ministros somos los encargados de presentar a la novia, ustedes, la iglesia, presentarla delante del Señor. ¿Cómo le voy a presentar yo algo y no había entendido? Entonces yo voy a llegar y decir delante del Señor que, Señor, por favor, ten misericordia de mí, que yo llegue, ¿verdad? Porque Pablo decía, no vaya a ser que yo también me quede. Pero no, yo quiero llegar y decirle, Señor, mira, aquí están los que me diste. Y aquel domingo, un día 13, no 14 soy, ¿verdad? 14 de junio yo les expliqué acerca de entrar en el reino. Aquí vienen todos con su pasaporte y ya van a entrar. Ciudadanos del reino. ¿Quieres saber? Vaya. Dice en Lucas 16:16. Antes de que Juan el Bautista viniera, Dios quería que la gente viviera de acuerdo a la ley de los escritos, de los profetas. Pero desde que llegó, se han dado a conocer las buenas noticias del reino de Dios. Y muchos se esfuerzan por entrar. Entonces, ¿sabe que a mí me da la pauta aquí? Yo puedo entender por esto que para poder entrar en el reino debe haber un esfuerzo. Y entonces, predicando de esto el día viernes, yo le preguntaba a los hermanos, ¿qué significa un esfuerzo? ¿Qué es hacer un esfuerzo? Y entonces en alguna de las respuestas que me decían los hermanos que contestaron, porque otros que no contestaron, decían, caminar la extra milla, un sacrificio. Ese es un esfuerzo. Hacer algo que no estamos acostumbrados a hacer, pero hacerlo de todas maneras, sacar fuerzas de donde no hay para poder hacerlo. Ese es un esfuerzo. ¿O me equivoco? ¿Alguien más tendrá un concepto diferente de lo que es un esfuerzo? Bueno, ese es un esfuerzo, hermano. Hacer un sacrificio. Y aquí está diciendo, hermano, hablando de esto, que muchos, en aquel entonces, muchos se esforzaban por entrar en el reino. Pero el problema hoy de la gente es, primero, no buscan. Y lo otro acá es que no quieren hacer un esfuerzo por entrar en el reino. No quieren hacer un esfuerzo. Es difícil hacer esfuerzos, hermano. Pero usted debe esforzarse. Esforzarse. La iglesia hoy se acomodó de tal punto que le cuesta buscar el reino de Dios. Porque no quieren hacer un esfuerzo.
Un esfuerzo es que usted, hermano, tenga el ánimo, tenga usted aquí, no, es que yo tengo que ir, y esforzarse. Tal vez no lo logre, hermano, pero usted se esforzó, usted dio lo último, usted caminó la extra mía, usted, hermano, avanzó, usted dijo, yo lo quiero hacer. Mire, Dios da tanto el querer como el hacer. Hermano Marcos hablaba acerca de la ofrenda y él dice que de los que Pablo se refería hablando acerca de la ofrenda era gente que entendía que debían ofrendar. Y entonces yo entiendo que para que usted pueda hacer algo, usted primero tiene que entender lo que va a hacer. Cuando usted entendió, usted ya va a querer hacer. Y Dios da tanto el querer como el hacer. Entonces, si en usted está el querer, Dios le va a dar el cómo hacer. Pero hay gente que no tiene el querer. ¿Sabe qué es el querer? Yo quiero ir a la iglesia todos los días. Decía David, todos los días. Una cosa he demandado a Jehová y esa sola buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y Dios le dio a él el hacer. Entonces, en cada uno de nosotros debe estar el querer. Y Dios se va a encargar del hacer. Porque cuando en usted está el querer, Dios le da el hacer. Eso dice la Biblia. Dios da tanto el querer como el hacer. Pero hoy la gente no quiere. Y como no quiere, entonces Dios, ¿cómo va a dar el hacer? Pero para que haya un querer debe haber un esfuerzo. Usted se debe esforzar. Debe haber un esfuerzo, hermano. Debe haber un sacrificio. Y de esto le platicaban los hermanos porque llegamos a un acomodamiento. Perdóneme que haga esta comparación, hermano, que muchas veces hemos hecho y muchas veces usted lo ha escuchado. Pero ¿acaso no en nuestros países? Dígame si la gente no hace un esfuerzo por ir a la iglesia. Tienen que caminar kilómetros, hermano. Bajo aquel sol, hermano. Eso, para mí, eso es un sacrificio. ¿Será que será un sacrificio venir a la iglesia en una camionetona con su aire acondicionado, tranquilo, hermano? ¿Eso será un sacrificio? Eso no es sacrificio. Es un lujo. Usted no me diga, hermano, mire, yo hice el sacrificio de venir. No, hermano, mire, si aquí estamos hasta con aire acondicionado, gloria, en nuestros países, hermano, cómo la gente busca, porque hay gente que se esfuerza, pero hoy aquí no quieren hacer ningún esfuerzo. Aquí la gente no quiere hacer ningún esfuerzo por buscar a Dios. Y ojalá no sea demasiado tarde, hermano. Mira, hermano, ¿será que pueden venir a mi iglesia, a mi casa porque que aquí se hagan los discipulados mejor? Venga a la iglesia. Y a veces lo dice gente que ni viene a la iglesia. ¿Dónde está el esfuerzo? ¿Dónde está el esfuerzo, mi hermano? Aquí está diciendo, el Señor les decía, hermano, acerca del reino de Dios, muchos se esfuerzan por entrar en él, muchos están haciendo hoy el esfuerzo, muchos están haciendo sacrificios, hermano, sacando fuerzas de donde no tienen, porque saben que necesitan entrar en el reino de Dios. Pero nosotros necesitamos también esforzarnos. Usted necesita sacrificarse por entrar en el reino de Dios. No caigamos, hermano, en religiosidad, no caigamos en rutina. Ah, hermano, mire, yo solo los martes voy a ir a la iglesia porque solo a mí me gusta mucho la oración, lo demás a mí no me interesa. ¿Cómo que no? Entonces, la pregunta es, ¿será que vamos a entrar nosotros en el reino de Dios? Si no nos esforzamos. Mateo 6 dice, buscad primeramente, prioridad, reino de Dios, prioridad en mi vida, prioridad, reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios. ¿Cómo le voy a hacer? Esfuérzate, 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 esfuérzate. Sacrificio tras sacrificio, sacrificio tras sacrificio. Pero a veces no, hermano. Mire, yo de veras que yo tengo que confesarle algo aquí, ¿verdad? Yo he ido con los hermanitos que están aquí que hacen roofing. Ay, Dios me libre.
Para mí eso es un sacrificio. Pero para ellos ya se volvió algo normal. ¿Por qué? Porque se acostumbraron. Pero hay gente que se acostumbró tanto a buscar a Dios, hablándole de la gente que hace sacrificios, que ellos son sacrificios. Yo voy a la iglesia y qué. Pero a mí que me dijeran, hermano, a las 5 de la mañana -30, yo decía, Señor, que neve, decía yo, para que no fuera. Yo le oraba al Señor la noche anterior que nevara para no ir. Pero lo hacía. Bueno o malo, por ahí estaba, ahí están los hermanos de testigo, yo iba. Ese era un sacrificio para mí, para ellos no. Entonces, lo que para mí puede ser un sacrificio, para usted tal vez no lo es. Pero usted tiene otro tipo de sacrificios que hacer. No todos tenemos el mismo, pero cada uno tiene un sacrificio que hacer. Tal vez para mí es normal, para mí está en mi sangre el que hay servicio martes, viernes, hermano, los jueves que estoy con los jóvenes, sábado en la iglesia, domingo en la iglesia. Mi vecina me dice cuando yo me ve montar al carro, vas para la iglesia y orás por mí, me dice mi vecina. Ya sabe que yo voy para la iglesia. ¿Y por qué decís eso? Porque ya vi a tus hijos bien vestidos, me dice. Mi vecina ya me sabe la rutina. Pero para mí no debe, esto no es un sacrificio. Para mí, yo tengo otros sacrificios que hacer, hermano. Pero yo también le apuesto que usted también tiene otros que hacer, mayores. Entonces, cada uno debe de esforzarse en aquello que más le cuesta. Un sacrificio es cuando usted está haciendo algo que antes no había hecho y que, hermano, para usted es fuera de lo normal. Eso es un sacrificio. Pero algo que usted hace como rutina, como cosa normal, eso no puede ser un sacrificio, porque usted lo está haciendo. Pero está diciendo, esfuérzate por entrar en él. Esfuérzate, mi hermano, por entrar en el reino de Dios. Hermano, tenemos culto los martes, tenemos culto los viernes. Yo le dije a los hermanos que hasta el martes le había cambiado de culto de oración a culto a servicio normal, porque ponía oración y como hay gente que no le gusta orar, no viene. Se le cambia hasta el nombre. Entonces no es por el nombre que vienen, porque si ahora de todas maneras no vienen, hermano. Ahora pregunto, ¿será que hay un esfuerzo? Que usted llega de su trabajo, vayámonos porque hay que ir a la iglesia, hay que ir a la iglesia. Hermano, ese es un sacrificio. Usted llega a las 10, 11 de la noche a su casa a comer. Y aquí yo sé que hay gente sacrificada. Si nos sacrificamos por otras cosas, hermano, perdóneme que se lo diga así. Si nos sacrificamos por nuestros hijos, nos sacrificamos por tener nuestras cositas, ¿por qué no nos vamos a sacrificar por buscar el reino de Dios? ¿Por qué no nos vamos a esforzar? Yo le apuesto que hay días que usted se levanta que no quiere ir a trabajar. Pero usted se viste porque usted tiene que ir a trabajar. Porque usted está pensando ya que tiene que proveer para los suyos. Y gloria a Dios porque eso es bueno. Pero ¿qué de buscar el reino de Dios? ¿Será que realmente nos estamos esforzando? Y mire, yo no vine aquí para regañarlo, mi hermano. Simplemente yo le estoy dando lo que la Biblia dice y lo que yo estaba entendiendo, lo que yo puedo comprender de esto. Y entonces yo veo en general, yo no estoy poniendo mis ojos solo acá, hermano, aunque me interesa a los que estamos hoy aquí. Los que no vinieron, pues ellos tendrán que ver cómo le van a hacer. Pero usted que vino hoy acá a recibir la instrucción, que usted la aprenda. Pero cuando vemos las cosas, el panorama general en lo que es la iglesia de Dios, hermano, la iglesia de Cristo, en todos los ámbitos, ¿será que realmente están haciendo esfuerzos? Pero aquí dice que muchos se esforzaron por entrar en el reino de Dios. Y entonces en Lucas capítulo 18 y versículo 26, los discípulos cuando oyeron esto, decían, ¿y quién podrá salvarse? Y no era el Chapulín Colorado, pero decían, ¿y quién podrá salvarse, Jesús? Y entonces le quedó la incógnita ahí. Porque si les estaba diciendo que era difícil, entonces ellos dicen, bueno, ¿y entonces quién podrá salvarse? Y entonces Jesús es que les tiene que enseñar que necesitamos esforzarnos, hermano. Necesita usted hacer un esfuerzo. Todos nosotros necesitamos esforzarnos para poder entrar en el reino.
Mateo capítulo 11 versículo 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios es cosa que se conquista y los más decididos son los que se adueñan de él. Entonces yo le decía a los hermanos el día viernes, ¿qué es conquistar? Primeramente, para que haya una conquista, tuvo que haber ¿qué? Una pelea, una batalla. Usted necesita pelear. Pelear. ¿Y contra quién va a pelear? Pero el problema es que a veces peleamos con la esposa, con los hijos. No, la pelea no es contra ellos, hermano. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades que están en los cielos. Entonces, usted y yo tenemos una lucha a diario. Porque a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne no quiere, hermano. Entonces, he ahí el sacrificio. He ahí su lucha. Porque dice acá, solo la gente decidida. Gente decidida, los que son decididos son los que se adueñan de él, los que logran conquistar el reino de Dios. Y en otra versión, esa es la versión de la latinoamericana, pero en el lenguaje sencillo, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Los violentos. Violento quiere decir gente valiente, no violentos porque agarran piedras y tirarle a la gente, no, hermano. Sí, solo la gente valiente. Entonces déjeme decirle que si Jesús le dijo a sus discípulos que era difícil entrar en el reino, yo tengo que decirle a usted, hermano, es difícil. Pero no imposible. Podemos entrar. Entonces hay que buscar las formas cómo vamos a entrar. ¿Cómo le vamos a hacer? Y la Biblia nos da a nosotros la clave. Entonces, ¿sabe qué? La clave es esfuérzese. Ahora, yo preguntaría y diría, ¿en qué me debo esforzar para poder entrar en el reino de Dios? Esfuérzate, hermano. Primera de Pedro 3:13 dice, y dice, ¿y quién podrá hacerles daño si se esfuerzan en hacer el bien? ¿Cuántos de los que están aquí se esfuerzan por hacer el bien? ¿Cuántos se esfuerzan por hacer el bien? Todos nos esforzamos por hacer el bien. Entonces déjeme decirle algo. Nadie puede hacer el bien si primero no dejó de hacer el mal. Entonces la pregunta sería, cambiémosla. ¿Ya dejó usted de hacer el mal? Ahora nadie dice amén. Cuando usted dejó de hacer lo malo, ahora sí puede empezar a hacer lo bueno. Pero no podemos con la misma mano hacerlo, hermano, las dos cosas. O hace una cosa o hace la otra. Porque si no, con una hace lo bueno, pero con la otra viene destruyéndolo. Entonces no hizo nada. Entonces aquí dice que nosotros debemos esforzarnos por hacer el bien. Debe haber un esfuerzo y ese esfuerzo tiene que ser en que dejemos de hacer lo malo. Cuando usted dejó de hacer lo malo, y malo, malo, hermano, yo sé que todos de los que estamos aquí sabemos lo que es malo. Porque aún, pero mire, aún la Biblia dice que en los últimos tiempos habrá gente que a lo bueno le llame malo y a lo malo le llame bueno. Entonces ahí tendríamos que estudiar qué es lo malo. Pero debe de haber un esfuerzo en nosotros por hacer el bien. Nadie puede hacer el bien si primeramente no dejó de hacer lo malo. Y dice la Biblia que debe haber un esfuerzo, que nosotros debemos esforzarnos por entrar en el reino. ¿Y cómo vamos a entrar en el reino de Dios? Esforzándonos en hacer lo bueno.
Mateo 5:9. Afortunados los que se esfuerzan en conseguir la paz. Los que se esfuerzan en conseguir la paz. ¿Sabe por qué? Porque para tener paz, es que de veras que hay que hacer un esfuerzo, hermano. Tener paz con su hermano. Ay, Dios mío. A veces pareciera estar en chino. ¿Qué nos cuesta, hermano? Tener paz con nuestro prójimo. Mire, yo le decía, yo he predicado acerca de esto. La Biblia no dice que usted no se puede enojar. Sí se puede enojar. Sí se puede enojar. Pero que no llegue la noche enojado. Que no se ponga el sol sobre tu enojo. Pocas palabras, que cuando usted ya mire que van bueno, ahorita pues todavía le da más tiempo. En el verano está fregado enojarse, hermano. Porque luego hay que reconciliarse. Porque cuando dice que cuando el sol va bajando, cuando usted está viendo que el sol va bajando, mejor ve a reconciliarte. ¿Sabe por qué? Porque si no, dice que se le abre una puerta al diablo. Eso dice la Biblia. Aquel que se acuesta enojado, le abre una puerta al diablo. Ay, el diablo, hermano, que el Señor lo reprenda. Ese no le anda con amagos. Entonces, ¿sabe qué pasa? Y eso lo dice en el vínculo conyugal, con tu esposa, con los suyos. Y yo tengo derecho a molestarme, a enojarme. Pero antes de que la noche llegue, mejor, mira, mamita, perdóname, pues, aunque tal vez nosotros ni tenemos la culpa ahora, pero perdona, dormamos en paz, por favor. Y que tranquilo, mire, usted tiene los mejores sueños, ya reconciliado. Pero duermas enojado. Dios mío, es un lado y nos ponemos del otro, hermano, y ya no se puede. Porque se le abre una puerta al diablo. Entonces lo que el Señor dice que a paz nos llamó Dios. Pero mire, para conseguir la paz es necesario hacer un esfuerzo. Usted esfuércese, hermano, esfuércese por conseguir la paz. Hay algo contra su hermano, pero esfuércese, por favor, esfuércese, haga un esfuerzo. Aunque le duela, aunque usted después salga allá, pero diciendo, mejor haga la paz con él. Pero está diciendo que se esfuerce, bienaventurados los que se esfuerzan por buscar la paz. ¿Por qué? Porque para tener paz se necesita de un esfuerzo. O sea, en pocas palabras, no es fácil. No es fácil estar en paz, pero necesitamos esforzarnos por conseguir la paz. Oseas 6:3. Conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora, y Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. Esfuércese por conocer a Dios. Conozcamos a Dios. Él es un Dios de amor. Mire, cada uno de nosotros ha tenido la experiencia de alguna manera de ver la mano de Dios en nuestras vidas. Pero no nos conformemos solo con eso. Dios tiene diferentes, hermano, formas de cómo nosotros lo podemos conocer. El Dios poderoso, el Dios que hace milagros, el Dios que se encarga de lo imposible. Hermano, es un Dios extenso, es un Dios infinito, que tiene muchas facetas y que nosotros deberíamos de anhelar el conocerlo cada día a Él mejor. Como su amigo, como su confidente, como su papá. Hermano, eso es tremendo. ¿Cómo conoce usted al Señor? ¿Será el Señor su amigo? ¿Lo conoce usted como su papá, que usted es el papito? O como nosotros nos comuniquemos con Él. O Señor. Mire, los discípulos, habían unos que le decían maestro, rabí. Hermano, él tenía sus facetas. Aquella mujer que estaba de Samaria dijo, él era un profeta. Ella lo conoció como un profeta. La samaritana, su rey. ¿Quién es el Señor? Pero dice acá, esforcémonos.
por conocer al Señor. Debe haber un esfuerzo, mi hermano. Mire, la iglesia de hoy en día necesita esforzarse, salir de la rutina, salir de donde está, salir del acomodamiento, salir de la manera como estamos viviendo. No es así como se conquista el reino. Que no nos engañen. Que no nos engañen. Mire, la Biblia dice que no nos hagamos ilusiones cuando habla acerca del listado de gente que no podrá heredar el reino de Dios. Y dice, y esos erais algunos de vosotros. Y da un listado, hermano, tremendo, de los que no van a poder entrar definitivamente. Pero eso éramos pasado, algunos de vosotros. Pero ahora por la sangre de Cristo hemos sido purificados. Y ahora podemos entrar en el reino de Dios. Pero está diciendo ahí en esos versículos, dice, no os hagáis ilusiones, dice otras versiones. El fornicario, el adúltero, esto y esto y esto, el ladrón, no, no, ellos no heredarán el reino de Dios, punto. No se hagan ilusiones. Pero porque necesitamos conocer a Dios. Bueno, eso es acerca del esfuerzo. Usted y yo entonces necesitamos esforzarnos. Solo déjeme leerle estos versículos, hermano, y con esto terminamos. Hechos capítulo 14 y versículo 22. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones. Ay, entonces, hermano, entonces ya veo que no está fácil. Porque entonces es necesario que usted pase por muchas tribulaciones, pase por muchos problemas, pase por muchas pruebas, porque esa es la lucha que usted va a tener para que al final usted pueda conquistar el reino de Dios. Pero entonces necesitamos, hermano, pasar por esas tribulaciones. Yo no sé cuál será la tribulación que usted esté pasando ahorita. Yo no sé cuál será, hermano, el problema o el desierto que usted esté pasando. Y a veces nos encontramos, hermano, como que cruzando el Niágara en bicicleta, pintado de payaso con la llanta pinchada, hermano. No nos salimos. Usted dice, pero ¿y qué pasa? ¿Por qué no salimos? Espérese, espérese. Aguante, resista, 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 resista. Esa será su lucha. Pero aquí estaba diciendo, consuélenlos, denle ánimo a la gente diciendo, mire, ¿cómo es que usted le va a dar ánimo a alguien diciéndole, mire, es necesario que pases por pruebas? Vos, eso no es dar ánimo, eso es desanimarlo. Pero aquí está diciendo, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándoles y diciéndoles. Es necesario que a través de muchas tribulaciones usted pueda entrar en el reino, que podamos todos entrar en el reino. Y termino con este listado. Primera de Corintios 6:8 al 11. Por el contrario, vosotros mismos cometéis injusticias y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Amén y amén. Necesitamos entrar en el reino de Dios. Y para entrar en el reino de Dios necesitamos esforzarnos.